Boa tarde a todos. Eu vou fazer... Ele saiu da sala, então vou esperar um pouco. Vou fazer uma breve saudação ao professor Javier Alemã Iglesias, no meu mal castelhano. Em seguida apresento o professor aos demais e a gente segue em português. O professor Javier vai fazer a sua conferência em espanhol. Eu tenho a ideia de projetar ao menos parte do texto no chat, traduzido para o português, exceto se a plateia julgar que isso não é necessário. Tá bem? Eu acho que é bastante compreensível o que ele vai nos dizer, nós já estamos acostumados com o castelhano, por conta de nossos vizinhos, mas eu vou sentir o pulso do entendimento de vocês pelo que vocês comentarem no chat. Tá bem? Se acharem que é conveniente, eu tenho o texto traduzido e posso ir projetando aos poucos, parágrafo a parágrafo. Eu não posso fazer a apresentação porque, afinal, o professor Javier vai usar o recurso da apresentação para os slides que ele vai projetar. Tá bem? Então, se as pessoas tiverem qualquer dificuldade, vocês, por favor, me avisem, tá bem? Que aí eu começo a projetar a tradução. Muy bien, quiero dar la bienvenida al profesor Javier Alemán Iglesias, a quien conocí en Lima, Perú, en el año de 2019, por tanto antes de la pandemia, en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Historia Social. Al escuchar su presentación en aquella ocasión sobre los contratos laborales en Puerto Rico en torno a la abolición de la esclavitud, inmediatamente pensé en lo bueno que sería traerlo a Brasil para hablar con nuestros académicos sobre el Caribe, una región de la cual sabemos muy poco, infelizmente. Bienvenido, Javier. Perdona mi mal castellano. Haré una breve presentación tuya rápidamente y en secuencia te daré la palabra. Tendrá aproximadamente 1 hora para su conferencia. O professor Javier Alemán Iglesias, desde 2012, é docente na Universidade Ana G. Mendes, de Porto Rico, onde também dirige desde 2020 a biblioteca e o Centro de Investigação Social Jesús Pinheiro, sendo também o diretor de História da Escola de Educação General desde 2019. O professor Javier ministra cursos sobre história de Porto Rico, dos Estados Unidos e da América Latina. É também docente na Universidade Interamericana e na Columbia Central University, ambas em Porto Rico. Seu doutorado em Filosofia e Letras foi obtido na Universidade Interamericana de Porto Rico, bem como sua especialização em História da América e seu bacharelado em Educação. Javier tem inúmeros artigos e capítulos de livros publicados desde 2008 e tem frequentado diversos eventos onde apresentou e desenvolve trabalhos sobre história do Caribe, com ênfase na escravização, em outras formas de trabalho, nos temas da propriedade, produção açucareira e em história econômica e social. Javier, a palavra é tuya, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco enormemente al doctor Jaime Rodríguez por la invitación. Para mí es un honor participar con este gran grupo de investigadores de Brasil, saber que podemos aportar a la investigación, a la difusión de nuestros trabajos con este gran grupo, me llena de mucho entusiasmo. Así que Jaime, yo te agradezco antes que nada, ¿verdad? La invitación y que Lucía también me hiciera muy amablemente. Estamos muy honrados acá desde Puerto Rico virtualmente, que quede claro. Así que muy agradecido al público, ¿verdad? No conozco el idioma portugués, ¿verdad? Pero sí estaré hablando en castellano, español. Y mi presentación consiste en unas investigaciones que he elaborado en los últimos años y compartiré una presentación en PowerPoint. Adicional, voy a complementar con una lectura que estaré haciendo para beneficio de todos ustedes y que entiendo muchos ya han tenido la oportunidad de visualizar.
Voy a compartir pantalla para que entonces puedan ver. Bueno, mi trabajo lo titulo Azúcar y esclavitud, una relación tardía en la región oriental de Puerto Rico. Para beneficio del aspecto geográfico, aquí pueden ver, ¿verdad?, dónde está nuestra isla, en el Mar Caribe, ¿verdad? Esas Antillas mayores, siendo la menor de ellas. Y resaltamos un poco, ¿verdad?, para contextualizar dónde estamos ubicados para cuando hagamos referencia a esos intercambios de lo que fue la esclavitud en nuestro país, pues tengamos una relación espacial de lo que fue. Esta es la región que estamos estudiando, es decir, la región oriental, el este de nuestro país, y explicaremos más adelante lo importante que es entender por qué seleccionamos esta región y por qué hablamos de una esclavitud tardía en comparación con otros espacios en el Caribe. En comparación con Cuba, posiblemente, pues ocurre muy tarde para nuestro trabajo. ¿Cuál es el planteamiento principal de nuestra investigación? Pues mira, nosotros señalamos que el sistema de plantación en el Caribe inglés y francés, mientras disminuía o desaparecía, en la otra parte del Caribe hispano, ese binomio azúcar y esclavitud se fortalecía en nuestro país, en Puerto Rico. Así que es bien interesante ver de cómo todo el Caribe menor, esa economía de plantación se va a ir desapareciendo, y en el Caribe hispano, Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico van a ascenso. Así que eso es algo bien interesante. En el caso concreto de la región oriental, que es la que vamos a presentar esta tarde de hoy, hemos identificado que con la evidencia, documentos primarios, que esto es cierto, que hay unas regiones particulares del este de nuestro país que mientras otras partes, ese sistema se ha sustituido por otras actividades económicas, en el caso de Puerto Rico, está aumentando. Así que hay unas comparaciones bien interesantes que se pueden desarrollar, ¿verdad? Y que se pueden ampliar. Por otra parte, que Jaime ya lo mencionó, nosotros hemos estudiado lo que es la abolición de la esclavitud, ¿verdad? La emancipación de los esclavos en Puerto Rico y en el Caribe. Y en el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, encontramos que a partir de la abolición, muchos de los esclavos no fueron libres porque los obligaron a trabajar bajo un sistema de contratos de jornales con condiciones similares a las que era el sistema de esclavitud. Y algo muy interesante conocer ese dato en nuestra isla de Borinquen. Y por último, ¿verdad?, pues validamos todo esto con fuentes primarias, que es la parte más importante que entendemos porque justificamos nuestro trabajo, ¿verdad?, con una metodología muy avanzada de investigación. Esto lo voy a pasar rápido, pero para que tengan una idea, en Puerto Rico nosotros en aspectos historiográficos, pues tenemos, ¿verdad?, autores muy conocidos y que muchos de ustedes posiblemente también han consultado, tanto de habla inglesa como de habla castellana, ¿verdad? Tenemos a la Escuela de Plantation Economy, tenemos a los trabajos clásicos de Eric Williams, Stuart Schwartz, Franklin Knight, Gert Hillman, Rebecca Scott, Herbert Klein, obviamente. Y en el caso de habla hispana tenemos a los amigos José Antonio Piquera, Consuelo Naranjo, Inicio Balboa, Belmonte, Antonio Santamaría, entre otros, ¿verdad?, que han hecho grandes aportaciones al estudio de esclavitud. Pero cuando vamos a Puerto Rico, que yo creo que es la parte que tenemos que profundizar, encontramos unos trabajos bien interesantes, y con esto seré breve. En Puerto Rico el tema de esclavitud no se estudiaba. Era un tema que posiblemente en las escuelas historiográficas anteriores no se estudiaba. Y entonces Puerto Rico comenzó a estudiar este tema a partir de los 70, obviamente influenciado por unos cambios metodológicos, como también las escuelas historiográficas, y obviamente con la revolución de la escuela marxista británica, los datos de la revolución cubana, la obra clásica de Moreno Fraginal, El Ingenio, que aporta muchísimo a entender ese Cuba del siglo XIX. Y en el caso de Puerto Rico hay una renovación historiográfica que se conoce como la nueva historia puertorriqueña, que comienza a finales de la década del 70 del siglo pasado. Cuando miramos los textos clásicos, y con esto no voy a hacer muy amplio, pero pueden ver algunas obras que han puntualizado lo que es la esclavitud en ese siglo XIX
con casos concretos, ¿verdad? En ello no voy a hacer referencia, simplemente queremos mostrar un estado de la cuestión de lo que ha pasado en nuestra historiografía, ¿sí? Y a nivel de periodo, ya entonces entrando al tema que vamos a cubrir hoy, tenemos cuatro momentos muy importantes. Puerto Rico es uno de los lugares donde más rápido se trajo esclavos, ¿verdad? Para trabajar en la caña de azúcar. Tenemos evidencia que en 1510, apenas a 2 años de la conquista española y colonización, se atrae los primeros africanos a trabajar en Puerto Rico. Después de esto hay casi 2 siglos de un descenso de estas prácticas, y lo vamos a ver en el siglo XVIII con unos momentos muy importantes en el mundo, como también lo que va a ser el siglo XIX. Pero resaltamos estos 4 momentos en nuestro trabajo porque son los que podemos identificar donde mayor aumento habrá de la esclavitud y su práctica. Ahora bien, vamos entonces ahora a hacer la lectura de lo que es el trabajo que muchos de ustedes ya tienen. Y al finalizar, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta, pues estaremos acá para hacer la respuesta pertinente. Y muchas gracias, obviamente, por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Bueno, al examinar la historia social y económica del Caribe, encontramos que la relación azúcar y esclavitud es el denominador común entre los países que componen la región. La historia de esta amarga relación comenzó luego de la introducción de la caña de azúcar en la Española durante el segundo viaje de Cristóbal Colón, lo cual representó la transformación agrícola más trascendental en toda la historia colonial caribeña. Al poco tiempo, inició la importación de esclavos, obviamente adoptando el sistema del tráfico de Portugal, traídos desde las costas occidentales de África a las tierras tropicales ante la necesidad de mano de obra abundante y resistente. Una de las razones que señalaron los colonizadores para utilizar uno de los sistemas más antiguos en la humanidad fue la disminución poblacional de nativos, obligándolos a trabajar en los primeros ingenios de azúcar. Los esclavos africanos al principio laboraron en las minas de oro de los encomenderos, pero con la incorporación en sus estancias del cultivo de la planta de caña, combinaron ambas actividades. La monarquía española, interesado en los beneficios del nuevo negocio, legalizó durante el siglo XVI la trata a usufructo de la propia corona. Además, permitió que los colonos interesados en el establecimiento de ingenios realizaran peticiones y solicitudes para la importación y compra de nuevos esclavos, aumentando así el tráfico transatlántico. Con el agotamiento del oro, muchos encomenderos sustituyeron la actividad minera por la producción de caña. Los primeros proyectos para obtener azúcar en Español y Puerto Rico fueron notables y rentables, al menos durante algunas décadas. No obstante, los conflictos entre la corona y las potencias europeas por el control de los territorios del Nuevo Mundo causaron cierta inestabilidad en las colonias españolas. La situación empeoró y al transcurrir el siglo, sus adversarios permitieron estratégicamente que corsarios y piratas atacaran sus posesiones con el objetivo de perjudicar su economía en el Caribe. Uno de los nuevos escenarios que provocó los enfrentamientos por el dominio de las Indias, desde mediados del siglo XVI, fue el ascenso de la industria azucarera brasileña en manos de los portugueses. La preferencia del producto brasileño, y aquí pueden ver, ¿verdad?, una imagen que representa un Brasil posterior a la fecha que estamos hablando, en ese mercado europeo aceleró la dependencia de la producción de caña en el Caribe hispano, mientras la colonia de Portugal se posicionó como la máxima productora y aumentó inmensamente su población esclava. Las islas españolas tuvieron que conformarse en orientar su producción para el consumo e intercambio local. Es decir, que mientras Brasil está aumentando, nuestro Caribe hispano tiene que dejar de producir caña de exportación. Los colonos que no migraron hacia los nuevos descubrimientos de España en otros lugares de América
buscaron nuevas alternativas de cultivos agrícolas como lo fue el tabaco y el jengibre para subsanar el fracaso temprano de la producción de azúcar. Posteriormente a la conquista y colonización de las Antillas Menores por los franceses e ingleses, durante el siglo XVII los holandeses colaboraron con estos en el establecimiento de los primeros ingenios en estas islas. Desde entonces se incorporó en las pequeñas Antillas la esclavitud y se intensificó aún más bajo el sistema de la plantación hasta finales del siglo XVIII. Barbados, Martinica, Guadalupe, Guyana y Jamaica, en las Antillas Mayores, entre otras, experimentaron los graves efectos de la transformación del monocultivo de caña y su relación con la mano de obra esclava. El impacto mayor de muchos fue el aumento demográfico que ocurrió en poco tiempo a causa del arribo de miles de esclavos a lo que se conoce Sugar Island. El tráfico estuvo dirigido principalmente por los sugar planters ingleses desde el puerto de Liverpool. Durante ese periodo, que se suscribe aproximadamente entre los años 1636 hasta el 1789, aumentó drásticamente la producción en las islas occidentales, variando así la explotación humana de los africanos en el Caribe. La razón se debió al interés e incremento de la demanda de azúcar de caña tras convertirse en uno de los ingredientes más cotizados en la dieta y nuevos patrones de consumo de productos como el té, el café y otros en los países del Viejo Mundo. Por otra parte, en el lado occidental de la Española se desarrollaba un proceso similar que años después repercutiría en todos los mercados de la producción de azúcar y el tráfico intensivo de esclavos africanos. Y esto lo veremos pronto. Ya a finales del siglo XVII, la colonia francesa Saint-Domingue contaba con sus primeros pequeños ingenios. No obstante, entrando en la primera década del siguiente siglo, despuntó y se convirtió en la productora más importante del mundo, lo que significó una mayor utilización de esclavos importados que fueron usados en las plantaciones para aumentar la producción y así satisfacer la gran demanda del mercado europeo. Ahora bien, desde mediados del siglo XVIII, los acontecimientos a nivel internacional cambiaron el panorama y destino del binomio azúcar-esclavitud en una gran parte del Caribe. El desenlace de los conflictos entre Inglaterra y Francia causó un nuevo orden en la industria de la caña, que era el negocio que más dependía de esclavos para sus labores de la plantación. Los efectos de la guerra de independencia en gran parte de América, ¿verdad?, junto con la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa, las primeras innovaciones de la Revolución Industrial permiten la desintegración paulativa del sistema esclavista en la región, y sobre esto se ha escrito mucho. El fin de la trata y la abolición de las colonias inglesas, francesas y holandesas durante las primeras décadas del siglo XIX perjudicaron aún más el comercio en el Caribe no hispano. Los grandes productores perdieron su posición de exportadores a nivel mundial, como no fue el caso de Saint-Domingue, lo cual dejó un vacío en el abastecimiento del dulce en el mercado europeo. Con la crisis del mercado en gran parte del Caribe y la reforma económica otorgada por el gobierno liberal de la metrópoli a Cuba y Puerto Rico, facilitaron que las antiguas colonias españolas crecieran como grandes exportadoras desde el inicio del siglo decimonónico. La mayor de las Antillas se posicionó, que es Cuba, durante las décadas en la máxima exportadora del mundo, mientras que nosotros acá en Borinquen tuvimos una participación notable en el mercado a partir de la primera mitad del siglo XIX. Desde entonces, como dice Antonio Santamaría, las Islas del Azúcar ejercieron un papel protagónico en el comercio internacional, intensificando aún más su tráfico de esclavos, como había ocurrido décadas antes en las otras Antillas del Caribe no hispano. Es dentro de ese mundo precapitalista que se desarrolla en la menor de las Antillas Mayores el periodo más intensivo de la relación azúcar y esclavitud, tema de esta presentación. En Puerto Rico, a partir de 1815
a causa de los incentivos económicos de la Real Cédula de Gracia, se generalizó por el resto del país el monocultivo, aunque a un grado menor que lo que fue la isla de Cuba. Los municipios costeros de Ponce, Mayagüez, Arecibo, Guayama y otros vivieron lo que otras islas habían sufrido en el pasado, el arribo de miles de esclavos obligados a cultivar y producir de sol a sol en las plantaciones de caña. Sin embargo, al compararlo con otros casos, identificamos que aun cuando la relación azúcar y esclavitud en Puerto Rico fue posterior a la del resto del Caribe, en el caso de la región oriental se intensificó más tarde que las zonas costeras esclavistas del país. Que esto es nuestro planteamiento. Por tal razón queremos destacar como objetivo principal cómo fue brevemente la relación tardía dentro del régimen esclavista de la plantación en la región oriental, ya que él mismo acondicionó gran parte de las políticas, desarrollo económico, formas de vida, percepciones sociales en la cotidianidad insular. Ahora bien, vamos a dar un contexto general de lo que fue el Caribe, perdón, esa relación en Puerto Rico. La conquista y la colonización de Borinquen a partir de 1508 en manos del gobernador y encomendero Juan Ponce de León facilitó la introducción del antiguo sistema de esclavitud. Los nativos fueron los primeros esclavos que utilizaron los colonos en las encomiendas para la explotación de las minas de oro. El modelo fue copiado de la isla vecina de la Española, que llevaba varios años experimentando la explotación intensiva de los recursos naturales con el objetivo de exportar riqueza y bienes hacia la metrópoli, en este caso España. Al paso de las siguientes décadas, el crecimiento de las encomiendas provocó que colonos tuvieran que aumentar la mano de obra a causa de la explotación y disminución de la población indígena. La situación marcó el inicio. Aquí pueden ver a Juan Ponce de León y una representación de lo que eran las encomiendas, que es la fotografía de arriba, y cómo sacaban, ¿verdad? En este caso, oro en estos ríos. Al paso de las siguientes décadas, el crecimiento de las encomiendas provocó que los colonos tuvieran que aumentar la mano de obra a causa de la explotación y disminución de la población indígena. La situación marcó el inicio de la introducción de los primeros esclavos africanos en el país. Según narra Carlos Altieri, desde el 1510, la Casa de Contratación en Sevilla concedió las primeras licencias a sujetos para traer mano de obra esclava a Borinquen. Desde entonces continuaron llegando miles de esclavos a través de licencias oficiales, arriba forzosa, que eran las licencias no autorizadas, y también un porcentaje menor por el contrabando. Puerto Rico históricamente ha estado sujeto a ese contrabando interislas. Según Francisco Moscoso, Pancho, que es un gran historiador puertorriqueño, la población esclava que arribó legalmente a la isla entre el 1540 al 1600 fue de 6.661 africanos. La suma total llama la atención por dos razones principales. En primer lugar, no están incluidos los esclavos que entraron a la isla ilegalmente, como sugiere el Sagelpin y otros historiadores, lo cual aumentaría el número total, como también cuando cotejamos los censos de población, hemos identificado que el número que menciona Pancho Moscoso sobre estos esclavos era mayor a la población blanca en ese momento histórico. ¿Qué estoy diciendo? Que en este periodo histórico, en los censos que se han rescatado, la población de color era mayor a la población blanca establecida en ese Puerto Rico de finales del siglo XVI para el XVII. Con el agotamiento del oro y las nuevas conquistas de Centroamérica y Sudamérica, muchos de los colonos encomenderos tuvieron que buscar nuevas alternativas para sobrevivir en los suelos tropicales. La solución fue emular la economía de la española, estableciendo ingenios para producir caña de azúcar. El primero en establecerse fue en el oeste del país, eso es Añasco, para el 1523, y tuvo el nombre de San Juan de las Palmas. Sus fundadores fueron Tomás de Castellón, Andrés de Haro y Jaime Cancel, que juntos habían formado una sociedad mercantil. Con ellos, como pioneros, unieron una decena de señores del azúcar, estableciendo otro ingenio en las localidades que en la actualidad conocemos como el nombre de Loíza, Bayamón, Yabucoa, Canóvana, entre otros. Las siguientes décadas, la producción de caña se combinó con la mano de obra esclava,
dominando las actividades económicas hasta el último tercio del siglo XVI. No obstante, aproximadamente para esta fecha comenzó la crisis de la industria y hubo una sequía de producción que duró hasta el último cuarto del siglo XVIII. Durante ese mismo periodo de tiempo, la economía de la Menor de las Antillas experimentó una gran crisis, la cual sobrevivió con las actividades de la producción del jengibre, los hatos, el contrabando y a menor escala el cultivo de frutos menores. Al momento, para esa época, no contamos con datos certeros sobre la población esclava existente. Sin embargo, sugerimos que los porcentajes de mano de obra esclava eran relativamente bajos. La razón, que hay varias, es que la mano de obra para aquel momento que se prefería en los hatos ganaderos durante ese periodo histórico eran los agregados. ¿Qué es un agregado en el Caribe? Es una persona que es un campesino, un proletariado sin tierra, que yo entonces lo contrato y le garantizo un pedazo de tierra y así lo tengo, ¿verdad?, controlado. Pues ese momento era el empleado, ¿verdad?, el trabajador que era preferido en Puerto Rico. Ahora bien, desde mediados del siglo XVIII, un sinnúmero de sucesos provocaron que la metrópoli española estimulara la economía insular. Además, con el cambio de la política de la reforma borbónica del siglo XVIII y los efectos de los enfrentamientos bélicos entre Francia e Inglaterra, observamos nuevamente el establecimiento de ingenios y la importación intensiva de los esclavos africanos. Pregunto yo, ¿qué provocó todo este cambio? Sostenemos que el impacto que tuvo la invasión inglesa a la ciudad de La Habana en Cuba en 1762 orientó los nuevos planes de la corona para desarrollar las islas españolas. Es por eso que en el año 1765 el mariscal irlandés Alexander O'Reilly sugirió a través de un informe que redactó durante su estancia en Borinquen las oportunidades que poseía la isla, pero también lo hacía en Cuba, para mejorar su economía. Señaló que la Isla del Encanto, como se le conoce a Puerto Rico, podría emular el modelo de Santa Cruz para convertirse en una economía de monocultivo de azúcar con destino a la exportación usando el trabajo esclavo como ya hacían las colonias occidentales del Caribe. Es decir, vamos a importar todo esto y emulamos el Caribe francés, inglés, holandés. Ante tal sugerencia, la corona permitió al gobierno insular el comercio con 7 puertos adicionales a Sevilla y a Cádiz. La otorgación, este es Alejandro Rey, ¿verdad? Una pintura. Y esto es mayormente lo que estamos hablando. La otorgación de título de la propiedad, el permiso de la compañía Aguirre Aristegui para desarrollar el negocio de la compra e intercambio de esclavos. Según Abad y la Sierra, un fraile que llegó a Puerto Rico a finales del siglo XVIII, aproximadamente entre 30 a 40 ingenios se construyeron a lo largo de Puerto Rico como influencia de las medidas sugeridas por O'Reilly. Al cotejar los censos o las estadísticas elaboradas por algunos investigadores sobre la población esclava, corroboramos el impacto que tuvo este boom azucarero en la demografía del país. En el gráfico 1, aquí ustedes pueden observar el aumento significativo a partir del año 1765 y cómo el sector de esclavos continuó en ascenso hasta después de la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí entonces usted puede visualizar el año que yo señalo con la flecha, ¿verdad? Con un total de 5.037 esclavos, pero entonces para el 1800 ya vemos 21.000 esclavos, casi 22.000, y en el año pico, ¿verdad?, el año donde mayor esclavo hubo en Puerto Rico, al menos legalmente contabilizado, 1846, con casi 52.000 esclavos. Aquí pueden ver, ¿verdad?, la fuente que yo utilicé para corroborar todos estos datos. No están todos los años en censo los esclavos, pero esto es una muestra importante, ¿verdad?, que podemos ver cómo en el siglo XIX es que se va a intensificar, ¿verdad?, la esclavitud en Puerto Rico. Volvemos a la lectura. Sin embargo, el ataque inglés del 1797 provocó que el gobernador Ramón Castro expulsara a todos los extranjeros, menos los franceses, de la isla, al acusarlo de conspiración del plan de invasión.
Uno de los efectos de la decisión fue que muchos de los hacendados y técnicos del azúcar tuvieron que marcharse, repercutiendo en un nuevo declive de la industria de la caña esclavista. O sea, es decir, hubo este intento de ataque por parte de los ingleses. España decide que todo aquel que sea amigo de Inglaterra se fue de Puerto Rico. ¿Qué ocurría? Que en aquel momento la mayoría de los que estaban cultivando caña o eran hacendados o eran esclavistas eran mayormente aliados a los ingleses. Así que todos los expulsaron, permitiendo, ¿verdad?, que la industria y la trata se fuera al piso un poco. Algunos de los ingenios más importantes fueron embargados y desmantelados, perjudicando los ingresos de la Real Hacienda. Aunque los acontecimientos posteriores provocaron una de las transformaciones más grandes en la historia de Borinquen a causa de la generalización del modelo esclavista en las plantaciones de caña. Es dentro de ese momento histórico, como muy bien señaló Francisco Escarano, ocurre uno de los cambios más importantes de la economía del azúcar a causa de la desaparición del máximo productor del Caribe, San Domingo. Y esto es una historia que posiblemente muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? San Domingo como la gran exportadora y la cantidad de esclavos que arribaba a esta parte occidental de la Española. El efecto inmediato fue la reorganización del mercado, en el cual la isla de San Tomás se benefició en el mercado internacional, ocupando una gran parte del negocio en el Caribe. Al San Tomás convertirse durante estos primeros años, durante el siglo XIX, en uno de los ejes centrales del mercado, provocó la inmigración de técnicos, obreros, una extensa población libre que buscaban nuevos horizontes para continuar elaborando caña de azúcar. Muchos de estos inmigrantes llegan de San Tomás y de inmediato desarrollan redes comerciales con los exportadores del Caribe hispano. En ese contexto donde hacen contacto con los hacendados de los municipios del litoral suroeste y sur de Puerto Rico. Las razones fueron la cercanía a sus costas, las grandes extensiones de tierras vírgenes, baldíos, tierras baldías, los accesos a los puertos por estar en la costa y por último los incentivos de la Real Cédula de Gracia que pueden ver en pantalla. Con la aprobación de la Cédula de Gracia del 15, el régimen de la esclavitud experimentó un auge sin precedentes dentro de toda la historia económica de Puerto Rico. La cédula incentivó la inversión de propietarios extranjeros a la isla, ofreciéndole tierras adicionales por cada esclavo que éste introdujera en la isla. Es decir, tú ven a Puerto Rico, traes esclavos y yo te voy a dar más tierra para cultivar. A partir de entonces, los españoles, franceses e ingleses y otros orientaron sus inversiones al establecimiento de ingenios para el cultivo y procesamiento de la caña de azúcar. Para ello, y el éxito de su empresa, recurrieron a la mano de obra esclava, ubicando sus haciendas principalmente en estos lugares, ¿verdad? Lo que sería Ponce, que está en el sur, Mayagüez, Arecibo, Guayama. La trata se intensificó entre los años 1820 al 1860, ¿verdad? Que según hemos identificado en varios estudios de la historiografía puertorriqueña. Por ejemplo, trabajo de Carano sobre Ponce, el de Luis Figueroa sobre Guayama, el de Vega Baja sobre Comperó San Miguel, y entre otros. El primero es que más de 60 de los hacendados que establecieron ingenios de la región sureste eran extranjeros, principalmente españoles, franceses y alemanes. El otro 40 combinaron entre extranjeros y criollos, como no fue el caso de los municipios del norte de Vega Baja, como pueden ver aquí, y Arecibo. En segundo lugar, identificamos que las regiones estudiadas tenían una dotación significativa de esclavos que fluctuaba desde cientos a miles de siervos, como fueron los casos de Ponce y Guayama. Esta parte que ven ustedes abajo, donde dice Ponce, donde hay un circulito de Guayama, es donde se alega que mayormente hubo estos esclavos, ¿verdad? Trabajando. Ahora bien, luego de varias décadas de éxito, el modelo azucarero esclavista y su generalización por gran parte de la isla comenzó su desintegración a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las razones son varias, aunque las más importantes fueron el surgimiento del azúcar de remolacha, la caída de los precios del mercado, el encarecimiento de los esclavos, la falta de bancos, en Puerto Rico no había bancos para poder pedir prestado, la inestabilidad política y la imposición de mecanizar la faceta del cultivo y fabricación.
Todos estos elementos, sin duda alguna, provocaron la crisis del ingenio puertorriqueño, junto con los reclamos y justas luchas de los abolicionistas para eliminar la esclavitud. Con la firma de la Ley Moret en el 1870, que permitió la liberación de todos los esclavos mayores de 60 años y de los niños recién nacidos, esto también pasa en Cuba, se adelantó la ruta hacia la emancipación, ¿verdad? La abolición. Ese día llegó el 22 de marzo de 1873, notificando que las autoridades de la ley, ¿verdad?, que esa abolición de esclavitud, siendo el antepenúltimo país del mundo que ponía fin a esta práctica esclavista. Desafortunadamente, una cantidad significativa de los nuevos libertos tuvieron que continuar trabajando en los ingenios de los antiguos amos bajo el concepto de los contratos de jornales, lo cual sospechamos no hubo cambios sustanciales. A partir de entonces, el negocio del azúcar se transformó bajo el sistema de la factoría central y junto a él nacieron nuevos personajes que sobrevivieron de las demandas y exigencias del consumo de la caña de azúcar, trazando otro capítulo de la historia puertorriqueña. Ahora bien, vamos entonces a la región oriental. Los primeros datos de asentamientos de ingenios en la región centro-oriental lo encontramos en los trabajos de Pancho Moscoso, ¿verdad?, en su artículo titulado Oro y Azúcar en Puerto Rico, Gonzalo Santaolla, 1500-1550. En este artículo, el autor describe la vida empresarial de Gonzalo, desde su arribo a Borinquen, que venía desde la Española, entre los años 1513 y 1514, ¿verdad?, hasta su fallecimiento a mediados de siglo. Según Moscoso, aproximadamente entre los años 1523 y 1530, Santa Olaya se había posicionado en uno de los grandes mineros de la isla a causa de las actividades y algunas de las actividades de extracción de oro entre la villa de Caparra y la villa de San Germán. Al mermar dicha actividad a partir de 1530, Gonzalo decidió invertir en las plantaciones de caña de azúcar e ingenio y edificó dos de ellos. Lo pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí pueden ver lo que sería en amarillo Yabucoa, que es un municipio que estamos hablando, y una representación del valle de Yabucoa, donde se estableció el primer ingenio de azúcar en esta región del este de Puerto Rico. De acuerdo con Moscoso, la elección de Yabucoa como el lugar para montar el ingenio se debió a lo distante que se encontraba la localidad de los conflictos del norte de Puerto Rico por el control de los hatos y los pleitos por la distribución de las tierras. ¿Qué estoy diciendo? Que en Puerto Rico en este momento histórico, siglo XVI, en el norte, la parte norte de Puerto Rico, había unos pleitos por la distribución y el control de la tierra. Así que este señor dice, yo me voy al sur, donde no hay tanta presencia de colonatos, y entonces puedo establecer mi centro de operación. Durante un tiempo, ese ingenio Valle Hermoso experimentó varios años de prosperidad, aunque su sostenimiento requirió que en distintas ocasiones su dueño tomara prestado altas sumas de dinero. Y esto significó, ¿verdad?, un gran endeudamiento, lo que provoca con el tiempo, ¿verdad?, que se fuera a la ruina. Haciendo el corto, largo corto, ¿verdad? Este ingenio no va a prosperar, su hermana lo va a poseer, lo va a heredar, trata de mantenerlo funcionando, no obstante la falta de dinero, de capital, ¿verdad?, imposibilitó que continuara con el mismo y desaparece este ingenio de esta región, quedando la región oriental de Puerto Rico sin ninguna unidad agraria de caña de azúcar hasta el siglo XVIII. Que esto mayormente lo que va a estar pasando. De este señor es importante destacar, ¿verdad?, que mezcla mano de obra indígena, ¿verdad?, nativa, como también mano de obra esclava en sus actividades tanto en San Juan como en el este de Puerto Rico. Jaime, ¿cuánto me queda de tiempo? Más 20 minutos. Ok, para ahí entonces si acaso tengo que adelantar. Ok. Bueno, ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué ocurre en este periodo de lo que es 1600 en la región oriental de Puerto Rico, ¿verdad? Aquí le enseño, este es el ingenio que tenía Valle Hermoso, no es esta misma dotación, esto es una imagen de Brasil. Y entonces aquí vamos a estar. ¿Qué ocurre de 1600 a 1765 en la región oriental de Puerto Rico? No hay producción azucarera, no existe. Es decir, que no hay datos que muestren que la esclavitud estaba en esta región, en la parte este de Puerto Rico. Y eso es muy importante porque muestra que se están empleando otro tipo de trabajador en las actividades económicas de Puerto Rico
que era mayormente los hatos ganaderos. ¿Qué era un hato? Un hato era la industria ganadera, ¿verdad? El ganado vacuno, para la producción de cuero, intercambio de reses, entre otras cosas. Entonces, entre esos años, casi 100 años, 120 años, esa región del este de Puerto Rico no va a tener entonces, ¿verdad? Esclavitud. Ahora bien, a partir de 65 y de 1815, todo esto va a cambiar. Con las medidas implementadas por el gobierno local, luego del informe de O'Reilly, ¿verdad? La demolición de los hatos en los partidos de Cagua, Humacao, y se puede observar entonces el establecimiento de nuevos ingenios que están usando mano de obra esclava, ¿verdad? Y otra mano inversa. Todo esto lo vamos a ver en esta hacienda. A examinar las inscripciones de la finca rústica, del registro de la propiedad del Departamento de Justicia, los protocolos notariales, entre otras fuentes documentales, encontramos que los municipios de Cagua, Curabo, Junco, Las Piedras, Humacao, Nahuabo, Yabucoa, Fajardo, Vieques, ocurre esa transformación de la plantación integrando mano de obra esclava para las actividades cañeras. Aunque su esplendor fue un poco más tarde en comparación, ¿verdad? Que es el planteamiento principal con los otros modelos que estamos ocurriendo en Ponce y en Guayama, que es al sur de Puerto Rico. Aquí pueden ver este gráfico, ¿verdad? Que muestra lo que está arriba, son los municipios que estoy mencionando y la cantidad de ingenios que había en estas localidades. Y Puerto Rico es pequeño, lo que significa que aquí estaba un sistema bastante intensivo de la producción y de la mano de obra esclava. Voy a saltar esta parte. Cabe destacar que algunos de estos casos, los ingenios de la región del Oriente, al no contar con las ventajas que facilitaba las costas, principalmente por el control de los puertos y grandes extensiones de tierra, tuvieron que utilizar otras estrategias para poder mantener sus negocios de azúcar y comprar esclavos. Según documentos examinados, encontramos que la pieza fundamental y el denominador común entre los ingenios de caña fueron las sociedades mercantiles y la comercialización de frutos menores. Es decir, que ellos combinaban la producción de caña, trayendo esclavos, pero también las sociedades mercantiles eran un enclave para su desarrollo. Las sociedades fueron muy importantes para el desarrollo de cualquier negocio agrícola desde el siglo XIX hasta mediados del siguiente siglo. Al respecto, Ivonne Pérez señala que las casas comerciales estaban compuestas de grandes empresarios que llevaban a cabo la tarea más importante del negocio de la producción de la caña, que era la exportación de azúcar moscabada y la importación de esclavos y productos manufacturados. También cubrieron los gastos operacionales de la caña, zafra tras zafra, de estos ingenios a través de préstamos de refacción. Es decir, que los dueños de los ingenios tomaban cantidades de dinero para el funcionamiento y procesamiento de la caña. Aquí yo menciono, ¿verdad? En el texto lo pueden buscar, un sinnúmero de sociedades mercantiles que fueron, ¿verdad? Las que se posicionaron en toda esta región, ¿verdad? Y se lucraron de este sistema de la plantación y la esclavitud en toda esta región. Ahora bien, vamos al caso que queremos destacar, ¿verdad? Juncos, un municipio, uno solo, oriental, pero un poco en el centro. Y vamos a destacar lo que es la hacienda La Solitaria. Y con esto, ¿verdad? Iremos avanzando para que tengan una idea, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Ok, esta hacienda, y lo puedo explicar sin tener que leer, ¿verdad? Que es la parte importante. Esta hacienda La Solitaria se va a convertir en un momento de la historia de la región oriental en la más importante, ¿verdad? Su dueño era descendiente de españoles, tenía acceso al poder político de San Juan, él tenía mucho dinero, él se casó con una mujer que tenía muchas tierras en los municipios, en las localidades adyacentes, o sea, es decir, que él tenía capital más une relaciones matrimoniales con una persona de tradición de poder en nuestro país, así que eso le contribuye a que él tenga mucha influencia y también muchos esclavos en este municipio de Junco, ¿sí? Voy a ir avanzando con esto para entonces ir al caso que realmente queremos discutir y que tengamos entonces una discusión significativa. Este señal va a vincular actividades variadas, frutos menores, ganadería, pero el fuerte de este señal va a ser el azúcar y en su caso va a ser este municipio, ¿verdad? Cuando estudiamos
los censos de esclavos, aunque el número posiblemente se ve menor en comparación posiblemente con los casos de ustedes, en Juncos había en el censo del 1872 197 esclavos. Es verdad, puede que sea un número relativamente corto o poco, ¿verdad? O bajo, pero cuando miramos ahora la próxima gráfica, ¿verdad? Va a ser intensivo. En esta tabla pueden ver, ¿verdad? La clasificación por sexo, solteros, casados, viudos, quiénes eran menores, cuáles eran los mayores y los oficios. Así que esto nos da un cuadro mayor de las personas que estaban trabajando en estos barrios de este municipio. Ahora bien, cuando miramos el caso de la Hacienda La Solitaria del señor José Saldaña, vemos el mismo perfil, los oficios, el sexo, solteros, casados, etc. Vemos que él tenía un total de 124 esclavos y en ese municipio había 197. Estamos hablando que él tenía casi más del 60% de los esclavos que están destinados, ¿verdad?, para la explotación de los productos de azúcar en este municipio concretamente. Y esto es muy importante porque esto rompe con los estudios historiográficos que plantean que Ponce, Guayama, Mayagüez, ¿verdad?, que son las otras costas de Puerto Rico, eran los máximos lugares de explotación, pero aquí estamos viendo también, ¿verdad?, un caso bien interesante, ¿verdad?, sobre esto. Ahora bien, llega la mañana del 22 de marzo de 1873, donde la esclavitud se va a eliminar en Puerto Rico, ¿verdad? La Gaceta, el periódico oficial de España, hace el anuncio y entonces este decreto pone fin a tantos años, ¿verdad?, de este sistema tan lamentable, angustioso, penoso, inmoral, dejando casi 30.000 esclavos libres, emancipados. Además, con esta abolición, deja sin efecto lo que se conoce como el régimen de la libreta de jornalero, ¿verdad?, que fue impuesta por Juan de la Pezuela en el año 1848. Con la noticia, al parecer, el sistema esclavista dejaba atrás casi 360 años de lucha, ¿verdad?, de este sistema. Durante estos años, muchos abolicionistas como Ramón Vallejo de Castro, Rafael María de Labra, José Julián Acosta, Emeterio Betances y otros, ¿verdad?, que eran de los luchadores por abolir la esclavitud. Ahora bien, que es bien importante, muchos de estos sectores conservadores vinculados a los puestos administrativos y a la clase hacendada no estuvo de acuerdo con la abolición, porque pensaba que al perderle a la esclavitud, el sistema de la trata, la perdían sus ganancias. Y esto lo vemos en muchos de los casos en nuestra historiografía. Entonces vamos a los contratos para ir entonces cerrando nuestro trabajo. ¿Qué es interesante en ver todo este cuadro que hemos trazado? Que la ley de la esclavitud, en su artículo 2, dice: los libertos están obligados a celebrar contrato con sus actuales poseedores, con otras personas o con el Estado, por un tiempo que no va a bajar de 3 años. Es decir, yo voy a anunciar la abolición, pero ustedes están obligados a trabajar por 3 años con sus antiguos amos o cualquier otro hacendado. No hay que hacer la pregunta clave. Lo que quiero decir, esto realmente cambió. O sea, yo soy el hacendado, yo soy el dueño del esclavo. España decide abolir la esclavitud y me dice: tú lo vas a contratar. ¿Usted cree en efecto que el trato iba a cambiar? Obviamente, un documento no nos puede probar esto, pero hay que ser lógico o razonable que esto no iba a cambiar. Y esto es uno de los casos, ¿verdad?, bien interesantes que hemos traído a esta investigación, como los contratos prueban que la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, ¿verdad?, no del todo fue liberando a todos estos trabajadores, ¿verdad?, lamentablemente. En este caso, en Puerto Rico hubo 3 protectores que estaban suscritos a San Juan, Mayagüez y Ponce. Y entonces aquí pueden ver una tabla que yo les muestro, ¿verdad?, de la cantidad de esclavos que tenía Junco. Y destaco entonces en rojo los hijos Saldaña, que era el dueño de la hacienda azucarera en Junco, en el municipio que yo resalté en el Centro Oriente, y Agustín Doña Martínez. ¿Por qué los pongo en rojo? Porque esos son los esclavos que están trabajando en la hacienda azucarera que hemos destacado en este trabajo en la región oriental, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son los contratos? Los contratos fue un documento
que da unas especificaciones de tu nombre, oficio, cuántos años, características, etcétera. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Lo que serían los folios de estos libros, ¿verdad? Que son libros muy gruesos, parecen protocolos notariales. Qué interesante, y esto no es parte de lo que yo quería compartir, pero quiero que lo conozcan. Jaime lo conoció en Lima. Estos contratos, interesantemente, yo hice una investigación de todos los archivos en Puerto Rico y encontré que muchos de estos contratos no estaban en ley. Es decir, que se estaban haciendo contratos fuera del reglamento establecido, y yo encontré 5 de ellos. No lo puedo discutir, ¿verdad? Por el tiempo, pero hay 5 contratos con 5 descripciones distintas de lo que este esclavo o ahora liberto estaría haciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es un caso bien interesante, porque en Cuba no pasa de esa misma forma. Este es el segundo modelo, un modelo muy básico que da una información básica de liberto. Un tercer modelo que es de los que yo entiendo son de los más lamentables, porque en este contrato el dueño le dice al Estado que solamente con pagarle con ropa, ¿verdad? Y un techo es suficiente para estos libertos, ¿verdad? Yo le explico, ¿verdad? En la parte del lado de la foto. Y entonces, ¿verdad? Y entonces vamos al caso, al último caso, para ir acabando. Y encontramos un quinto modelo. Y este quinto modelo yo creo que es sustancial y lo voy a leer con ustedes. Este contrato es único en la historia de Puerto Rico porque tiene alrededor de 16 artículos. Y dice, todos estos libertos, ¿verdad? De 18 a 50 van a tener un salario. Van a tener un salario. Y lo importante de este documento es que te especifica lo que te estarán pagando por tu función, oficio. Los toneros, los azucareros, los candeleros, las mujeres. Aquí vemos la integración del tema de la mujer. Las hembras libertas ganarán desde los 18 años hasta los 40 y pico, 6 pesos mensuales, ¿verdad? Está separando las funciones, ¿verdad? Yo creo que es un documento muy rico porque casi ninguno explica o separa la función del hombre y la mujer. En el caso de la libertad que están lavando y planchando, también le está especificando el salario. Yo creo que esto es una aportación enorme a lo que sería la historia del trabajador en Puerto Rico o el Caribe en general. Vemos también en el caso de los niños, le especifica cuánto los niños van a cobrar en ciertos trabajos. Así que esto es una gran aportación porque el mundo laboral puertorriqueño no se ha estudiado a profundidad y este documento es muy rico, ¿verdad? En este caso. Y entonces, estas son las partes donde el contratante y el contratado especifican, ¿verdad? Que tienen que cumplir con todo esto. Pero esto es un documento muy rico, ¿verdad? Que próximamente esto saldrá de una publicación y que posiblemente podrán ver en otro espacio. En caso de enfermedad, se le da un espacio, las guardias que tienen que hacer, el horario, etc. Esto es un documento muy rico que está transcrito en el documento que el doctor Jaime Rodríguez les pudo hacer llegar, que si acaso lo pueden ver con detenimiento, ¿verdad? Y hacer su comentario al respecto. Pero, ¿verdad? No lo voy a detallar en todas sus partes. Y ya finalizando, tenemos una idea de cómo quedó el mundo post-esclavitud, ¿verdad? Con estos libertos y los contratos. Tenemos entonces una clasificación, cuántos de ellos se contratan con sus antiguos amos. En la mayoría, lamentablemente, la mayoría se contrata con sus antiguos amos y con otros dueños, pero un número menor. Pues pueden ver, ¿verdad? Que está dividido en aspecto rural o el aspecto urbano, ¿verdad? Varones, hembras y el total, ¿verdad? Que daba la suma de todos estos contratos y sus libertos. Aproximadamente 28.000 libertos fueron liberados ese 22 de marzo de 1873. Conclusiones parciales, esto lo quiero leer con detenimiento, ¿verdad? Es algo breve y con esto finalizamos. Uno de los aprendizajes más significativos que se adquiere al estudiar el binomio azúcar y esclavitud es entender cómo el consumo de un producto a gran escala determinó las extremas condiciones de vida de millones de seres humanos por más de 300 años. La oferta y demanda del mercado estableció el cómo, cuándo, dónde y qué de lo que se iba a producir a beneficio de las potencias mundiales durante el intercambio entre el viejo y el nuevo mundo. Además, influyó en el ritmo del desarrollo histórico, político, cultural y social-económico de todos los miembros que componen el Caribe. Eso es muy importante. Solo basta analizar la raza de los países caribeños y es sustancialmente notable
la herencia a través de la mezcla racial que generó el sistema esclavista de la plantación de caña. A causa de ello, cuando cotejamos la literatura del tema, encontramos que la producción historiográfica es sumamente amplia, principalmente los trabajos sobre el Caribe inglés y la isla de Cuba. En relación a Puerto Rico, llama la atención, ya que un gran grupo variado de investigadores en la actualidad señala que el tema de esclavitud producido durante la década de los 80, primordialmente por historiadores de la generación de la nueva historia puertorriqueña, está agotado y sin nuevas oportunidades para estudiar. Y eso realmente no es cierto. Sugiero que no es así. Al respecto, Francisco Escarano, el mentor, en su artículo Población Esclava y Fuerza de Trabajo, nos dice, reafirma y pone en relieve la necesidad de abordar otros temas que aún no se han estudiado, como el que yo le traje ahora sobre la región oriental, ¿verdad? Y el binomio azúcar y esclavitud. Que a causa de ello desconocemos un sinnúmero de fenómenos que sospechamos debieron haber ocurrido durante el proceso de la esclavitud. Cuando miramos el caso de la región oriental, vemos que el fenómeno que allí existió es distinto a lo que ocurrió en los grandes modelos esclavistas de las costas del sur y sureste del país, rompiendo el patrón de lo que se había establecido en la historiografía revisionista. Sin embargo, sufrió las mismas consecuencias, al igual que todos los lugares que se implementó el sistema de la trata negrera. No obstante, pudimos conocer tal fenómenos gracias a la consulta de la nueva fuente, la revisión historiográfica y la selección de una región no estudiada a profundidad sobre el tema en discusión o en cuestión. Por tal razón, es medular explorar nuevas consideraciones o apreciaciones en la relación azúcar-esclavitud, ya que aún quedan muchas interrogantes por resolver, diversos problemas de estudios que atender y regiones de Puerto Rico sin investigar. Yo le agradezco a todos ustedes, a Jaime, a Lucía y todos los que están acá por su paciencia, por hacer un esfuerzo máximo por entender mi castellano y espero que la lectura del texto que se tradujo al portugués sea de su interés y cualquier pregunta o duda a su orden si la podemos contestar. Muchas gracias, es un honor. Muchas gracias, Javier. Muito bem a fala. Quero me dirigir primeiramente à plateia e pedir, por favor, que as questões sejam encaminhadas pelo chat. Vocês devem ter visto que eu fiquei tentando acompanhar aqui de forma simultânea a fala. Nem sempre, né? Porque a missão está falhando um pouco porque, né, teve pulos no texto. Eu tenho, claro, algumas questões para a gente iniciar o debate, mas gostaria que a Yara e a Lúcia, por favor, me ajudassem no encaminhamento aí das questões pelo chat, tá bem? Javier, la nuestra estudiante Beatriz Anselmo fue la traductora de tu texto de castellano para portugués. Yo hice la revisión. En cuanto hacía esto, ya me vinieron una porción de preguntas para tú. Voy a hacer algunas que me inspiraron ahora te ouvindo, né, ouvindo tu conferência. Primeiramente, eu queria que tu nos explicasse o que seja a real cédula de gracias que tu mencionas no texto e em tu fala. Profesor, un minuto. Nosotros vamos a hacer alguna recomendación. Jaime, permiso, yo creo que comenzaste la pregunta sobre, y perdona que te corrija, ¿verdad? Que sobre qué es la cédula de gracia, pero hubo una interrupción por la web. Ah, sí, lo que sea esto, la real cédula de gracias para que nosotros possamos pensar en comparaciones con la cuestión, ¿no? Okay. A mí me impresiona mucho que una isla tan pequeña como Puerto Rico tenga una diversidad tamaña de formas de explotación de la mano de obra, tanto durante la esclavitud cuanto en el post-abolición, ¿no? Nosotros costumamos hablar
últimamente en esclavitudes, en el plural, né? Sobre todo pensando la experiencia de América y particularmente de Brasil, en uma temporalidade longa, não? Então, por isso, te agradeço por fala, por nos chamar a atenção novamente para isso. E me gostaria saber se em razão de las reglas, né, del reglamento de la contratação de los libertos, se não se produziu uma quantidade de revueltas, não, de los libertos por tener que se submeter a una reglamentación tan, como dizer, dura en alguna de sus cláusulas, ¿no? Y si eso, en caso de ter noticias acerca de las rebeliones, ¿sí? Si tú se ha debruçado sobre essa temática, se tus colegas acadêmicos de Puerto Rico se han interessado por isso. Creo. Estoy aquí, yo voy a... Lucía. Jaime, congelou. A internet não está muito boa. Yo de todas formas voy a responder la pregunta de la cédula de gracia. Isso, é que você congelou, Jaime, um minutinho. Sim. Tá, mas deu para ouvir até o fim a pergunta? Não, né? Se você puder repetir, a gente agradece, porque acho que Sim. Congelou no final. Vou repetir com meu malo castelhano. Se não há notícias acerca de rebeliões de los libertos em razão de las cláusulas de reglamento de contratação de los libertos. E se tu se interessa por essa temática, se la há, y cómo es tratado esto en la historiografía de Puerto Rico. Sí, gracias Jaime nuevamente por las preguntas y tanto ahora que veo a Lucía y a ti, pues otra vez les agradezco la invitación. Bueno, en el caso de la cédula de gracia, pues es un decreto, ¿verdad? Fue una ley que España otorga a Puerto Rico, pero es mayormente con la intención de controlar la isla usando el desarrollo económico. Voy a explicar el contexto para entonces explicar la regla como tal. En ese momento, ¿verdad? América Latina se está independizando, ¿verdad? Hay unos procesos de muchas rebeliones en gran parte de América Latina, pero Puerto Rico, España lo quiere tener controlado. Puerto Rico no fue parte de esa llama separatista. ¿Y qué hace entonces? Usa ese contexto a su favor, ¿verdad? La desintegración de los grandes productores como era San Domé, y entonces usa a Cuba y a Puerto Rico, ¿verdad? Para estimular con la invitación de extranjeros, ofreciéndoles ventajas económicas, ¿verdad? Incentivos económicos para que llegaran a la isla. Es decir, es todo un reglamento que especificaba qué cosas ustedes iban a recibir siempre y cuando, ¿verdad? Fueran aliados y amigos de España, como por ejemplo acceso al poder del Estado, mayores tierras por cada cantidad de esclavos, menos pagos de impuestos, entre otras cosas. O sea, es decir, que es toda una medida que tiene un impacto enorme en la transformación geográfica, la transformación del desarrollo demográfico en toda nuestra historia, ¿verdad? Pero eso tiene, ¿verdad? Obviamente tiene dos caras. Tiene esa parte que uno dice, sí, hubo un desarrollo económico, pero también está la parte que llegaron más esclavos que van a ser traídos por esos incentivos para el desarrollo de la trata negrera y la plantación azucarera. O sea, es decir, que hay que ver cómo uno cuenta esta historia, ¿verdad? Porque mucha gente en nuestros libros de historia de Puerto Rico siempre se relata, sí, a partir de 1815 Puerto Rico se desarrolló con gran ímpetu, definitivamente, pero ¿a costa de quién? Los trabajadores, de las mujeres, de los hombres que estuvieron trabajando, ¿verdad? En nuestras costas, en el centro de Puerto Rico, no simplemente el cacaña, también el café, el tabaco y otros productos agrícolas. Así que, Jaime, eso obviamente es una regla, ¿verdad? Una ley que facilitó unos incentivos económicos para que llegaran extranjeros, principalmente franceses,
otros ingleses que se establecieron, o algunas personas que estaban en las islas menores, llegaran a Puerto Rico y emplearan actividades económicas a través de la agricultura. Y eso obviamente es lo que va a pasar. Y eso tiene un corta vida, porque ya para el 50 las cosas han cambiado, en 1850, y todo lo que ocurrió en ese periodo del 15 al 48 más o menos, eso va a cambiar drásticamente. Respecto al reglamento de Oliverto, es interesante porque ese reglamento no coincide con el de Cuba. Cuba consigue la abolición más tarde, ¿verdad? La emancipación la consigue un poco más tarde. Cuba va a guerra, distinto a nosotros. Nosotros nos fuimos a guerra, hay unos intentos como el grito de Lares, pero Cuba tiene 3 guerras, ¿verdad? Y antes de la última es que consigue la abolición. Pero en nosotros hicieron este decreto, ¿verdad? Anuncian la ley que van a ser libres, pero les imponen que para transicionar la vida esclava a la civil, tienes que emplearte con tus antiguos amos o otras personas. ¿Hubo rebeliones? De seguro. Yo no pude leerlo porque tuve que hacer unas modificaciones para poder cumplir con el tiempo, pero en el caso de Junco hay documentación donde varios de los esclavos no quisieron firmar el contrato, ¿verdad? No detalla las prácticas que emplearon para rebelarse, pero dice, estas 4 personas, eran 3 hombres y una mujer, no firmaron y se fueron de la plantación, de la hacienda. O sea, no hemos podido seguir el rastro de estas 4 personas, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Pero fueron personas que se amotinaron y decidieron no firmar el contrato. O sea, es decir, que se fueron a otras localidades, ¿verdad? Para no hacerse velar por la nueva ley. Sobre rebeliones, en Puerto Rico hay varios trabajos, pero todos coinciden con el periodo de la esclavitud, ¿verdad? Dentro del sistema de esclavitud. No en ese periodo específico de la transición a abolición libre, ¿verdad? Por ejemplo, Guillermo Baral, que es uno de los que se llama Esclavos Rebeldes, que es posiblemente uno de los textos más conocidos en Puerto Rico o el Caribe o de habla castellana, pues plantea las rebeliones en Puerto Rico, pero en el contexto en Ponce, 1830 y tanto, 1840 y pico. O sea, es temprano, es el momento pico, ¿verdad? El momento máximo de la esclavitud. Lo que yo estoy trayendo, ¿verdad? Es el momento donde se va a abolir la esclavitud, 1873. La otra pregunta, ¿hay más casos conocidos? Jaime, no hay más casos conocidos. Puerto Rico tiene un problema historiográfico de cómo evidenciar la transición de la esclavitud hacia la vida civil. Muy pocos casos. Yo soy de los pocos que le estoy siguiendo las pistas a esa parte. El trabajo, la historia del trabajador, hombre y mujer trabajador en Puerto Rico, falta mucho por hacer, falta muchísimo. Tenemos limitaciones de documentación, tenemos limitación que personas colecciones privadas no nos dan acceso a fuentes que pueden aportar muchísimo. Así que tenemos todavía un gran camino que cubrir sobre lo que es el mundo trabajador y esa rebelión particularmente o esas oposiciones de estos nuevos libertos en ese nuevo contexto de los contratos. Sí, y tu exposición deja muy claro que hay muy temas por ser trabajados, o que es estimulante, ¿no? Para las nuevas generaciones de historiadores, ¿no? Definitivamente. Lúcia e Ivana têm questões que eu vi no chat, posso fazer? Vocês preferem abrir o microfone e fazer? Sí, Javier, la profesora Lúcia te pregunta si los contratos, en los contratos había diferencias entre los hombres y las mujeres. Si había cláusulas específicas para los niños, vimos, pero no me recuerdo. Sí, voy a proyectar nuevamente para que puedan ver en detalle. Yo lo paso rápido, perdonen. Porque creo que es importante que vean ese detalle. Como mencioné, estos contratos, según la ley, solamente iba a ser un tipo de contrato. Hemos encontrado 5. En el caso de este contrato, que es el que yo estoy resaltando, sí hay clasificaciones en la paga por
género, sexo, ¿verdad? Hombre o mujer. Y lo especifica primero por los oficios, los que son expertos en la producción de la caña, ¿verdad? Estos esclavos con unas dotaciones mayores o unas experiencias porque vienen de las islas, de las Antillas Menores, que ya tienen la experiencia de haber trabajado el sistema inglés o francés, pero también especifica, ¿verdad? Las hembras, ¿verdad? Las mujeres. Ellas ganarán 6 pesos mensuales con la obligación de una asignación de una noche de guardia, es decir, se le va a pagar por esta función más una noche de guardia del periodo de la hacienda, del predio de la hacienda. De igual forma, las libertas, que son lavanderas o que planchaban, también se le iba a estar pagando una cantidad específica. Las cocineras, 4 pesos. Las enfermeras y cuidadoras de niños, 3 pesos. Es decir, que esto es un documento que posiblemente de lo muy poco que hemos encontrado en nuestra historiografía, que usted puede ver el detalle, la segregación o la clasificación laboral, ¿verdad? Que yo creo que es lo rico del documento, porque este documento no cumple con la ley. Y qué bueno que no cumple con la ley, porque nos da información de lo que está pasando en esta hacienda. Los demás contratos que yo tengo son un modelo específico. Es como si fuera una hoja que tú pones tu nombre, tu edad, tu lugar de residencia y un fragmento para anotaciones. Este documento no es así. Este documento, se lo voy a enseñar. Esto es un documento notarial. Yo lo encuentro fuera parte de lo que es el registro de contrato liberto porque están clasificados en Puerto Rico. Hay carpetas, hay volúmenes sobre eso, muchísimo. Y hay miles iguales. Lo que cambia es el nombre, la firma y nada más. Este documento yo lo encuentro en un protocolo notarial que no tiene nada que ver con lo que es la esclavitud. Es decir, que este hacendado fue donde su licenciado abogado y hizo entonces un documento de espalda a lo que era la ley. Entonces, pues pueden ver, ¿verdad? Está un poco dañado el documento, pero se puede leer, ¿verdad? Cuando se agranda un poco, yo lo tengo físico, se puede leer, ¿verdad? Las especificaciones. Es decir, Lucia, que sí, que este documento al menos muestra esa clasificación, ¿verdad? Laboral entre el hombre, la mujer y los niños, que a mi entender, en el caso de Puerto Rico, es uno de los pocos que uno puede encontrar en este periodo de tiempo. Gracias a usted. Javier, tengo más 2 preguntas. ¿Puedo hacerlas? Seguro. Nuestra colega Ivana Lima te pregunta si tú conoces, si hay estudios acerca de la composición étnica africana en este tráfico tardío de africanos. Hubo en cuanto a Cuba un predominio de Congo, de África centro-occidental. Y otra soy yo te preguntando si los libertos o los emancipados firman los contratos, si se puede decir algo sobre el grado de alfabetización de esas personas. Te contesto, gracias a la colega y a ti también, ¿verdad? Por las preguntas. Como puedes ver aquí, este contrato es escrito por un notario, no lo firman. Que posiblemente no conocen en qué contratos se están involucrando, ¿verdad? En Puerto Rico hubo un sistema que fue la libreta de jornalero, que era, y le voy a enseñar, ¿verdad? Y perdonen el ejemplo, era como algo así, ¿verdad? Una libretita así, que tenían que colocarse en su camisita. En Puerto Rico se usaba o se usa, ¿verdad? Por el trópico, por la temperatura, guayabera se le llama, el nombre nuestro, y le colocaban su libretita. Entonces aquí colocaban la información particular, tu trabajo, etcétera. Y la mayoría no sabía ni leer ni escribir. La pregunta que usted se debe hacer, ¿verdad? Como nosotros, como investigadores, ¿realmente ellos sabían lo que estaban haciendo? ¿Realmente el comportamiento que indica el capataz o el hacendado es lo que dice la libreta? Las deudas que tú me estás adjudicando son las reales. ¿Por qué no saben ni leer ni escribir? Así que simplemente colocaban una X y sigue. En el caso de los contratos, Jaime, no se estaba firmando. Lamentablemente no. Porque esto es un ejemplo de otro notarial, pero mire este modelo. Este modelo es una hoja. Perdón, este de aquí. Esto es una hoja. Es como ya una fórmula, ¿verdad? Como si fuera una solicitud de un trabajo, de un empleo, que tiene el departamento de la vía de recibo, del año, y la persona, el notario, está firmando, ¿verdad? Para la información. Así que en esta pregunta no, yo no he visto.
Y Jaime, yo he visto, casi son 28.000 contratos, yo te puedo decir que he visto casi el 70% de ellos, de los que he podido localizar en el Archivo General de Puerto Rico. La otra pregunta que hace la compañera, pues es bien difícil hacer esa muestra, ¿verdad?, del origen étnico africano en Puerto Rico. Primero porque casi los documentos no están muy accesibles. Yo sí he visto años antes de la abolición, es decir, 1860, 1870 si acaso, porque todavía ahí se está haciendo buenos censos. Pero cercano al 72 hay muchas cosas pasando en Puerto Rico y la información va a ser bien básica. Por ejemplo, yo tengo un censo inédito. Yo tengo de Guayama, eso mismo que pregunta ella, yo tengo de Guayama la clasificación étnica de 5 haciendas. Es interesantísimo, lo tengo en borrador, en una tabla. Tengo que hacer ¿verdad?, un contexto y darle un poco de vida, porque compartirlo simplemente así no sería bueno, pero sí, del caso de que yo estudié, tengo muy pocos datos sobre esa composición étnica. En el caso de Puerto Rico, la puedes encontrar más antiguo, más colonial, siglo XVII, siglo XVIII, posiblemente a principios del siglo XIX. Pero tardíamente, que es lo que yo traje hoy, yo no he visto tantos documentos. Yo tengo el caso de Guayama, que es la región del sur, pero es 1865-68. Y Cuba, obviamente, sí tiene estudio. Muchísimas gracias, Javier. Yo no leo más ninguna cuestión en el chat. Entonces voy a hacer una despedida de tú. Quiero te decir muchas gracias. Mantengámonos en contacto. Espero pronto enviarle noticias sobre la publicación que planeamos hacer como parte de los resultados de nuestro encuentro. Por fin te digo que estoy seguro que en el diálogo de historia comparada, los brasileños tenemos mucho que ganar si incluimos Puerto Rico en nuestra lista de comparaciones, tanto de la esclavitud como del tiempo del post-abolición. Y con eso me despeço de tú y nuevamente te agradezco muchísimo. No, de mi parte, de igual forma, Jaime y los demás colegas acá, quedamos disponibles para cualquier colaboración. Me honra humildemente su invitación y desde Puerto Rico, el trópico, le enviamos un gran abrazo en estos momentos tan difíciles, ¿verdad?, que estamos viviendo en el mundo. Así que desde el trópico acá al Caribe, un abrazo virtual. Estamos disponibles para colaboración, luego un futuro encuentro sobre esto, ¿verdad?, cuando sea mejores tiempos para poder estar presencialmente, sea acá o otros lugares del Caribe. Así que mi agradecimiento y muchas gracias a todo el público que estuvo paciente y conectado con todos ustedes acá en este 10º encuentro, que entiendo fue todo un éxito. Mi agradecimiento, Jaime y Lucía. La honra es toda nuestra, en mi nombre, en nombre de Lucia, de todos los colegas del grupo de estudios que promueve este encuentro. Te agradezco y deseo reverlo en breve. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Igual, igual. Muchas gracias. Agradecida por su participación. Lucia, gracias. Placer. Eu peço aos demais que não se retirem da sala. Javier, se ficar conosco, agora nós vamos fazer de uma forma muito informal, uma despedida, porque essa também é a última atividade Isso, finalmente. do nosso encontro. Eu vou passar a palavra à minha colega de evento e de vida, Lucilena Oliveira Silva, para ela encaminhar, porque eu estou um pouco zonzo com essa história de coloca texto no chat e fica tentando... E a internet péssima que eu tenho nessa pandemia. Então, Lúcia, peço a você que abra, e também aos colegas do grupo Experiências Africanas e seus descendentes que estão na sala e que queiram fazer uso da palavra. Vai ser uma alegria poder contar com vocês também. Exatamente. Bom, gostaríamos de iniciar agradecendo a participação de todos. Gostaríamos de apresentar os colegas que estão desse grupo chamado Experiência dos Africanos e seus Descendentes, que
que capitanearam os demais encontros. Estou vendo Beatriz, Regina, mas também tem, não sei se está aqui, porque ainda tem os colegas que estão dando aula, mas Joseli, Henrique Espada, quem mais está por aqui? E esse momento é de agradecimento e de avaliação do que foi válido para vocês. Nós procuramos abranger várias áreas, né, de estudos dedicados à escravidão, liberdade no Brasil e fora dele. E agora trabalhando cada vez mais com a África. E a gente tem esse momento não só de agradecimento, mas também para trocar ideias, discussões, sugestões, isso que tem funcionado bem nesse trabalho. Então, a palavra está aberta a vocês, às pessoas do grupo de pesquisa, Regina, Beatriz e aos demais. Bom, gente, eu só quero agradecer, né, ao Jaime e à Lúcia por esse ano ter ficado com essa tarefa hercúlea de, em plena pandemia, organizar o nosso evento, de manter a nossa periodicidade, de oportunizar que o nosso grupo de pesquisa volte a se encontrar e a trocar essas experiências, e que abra o nosso grupo para o diálogo tão profícuo, né, com todos que vieram, que participaram nesse 10º encontro. Então, eu sou toda gratidão, né, a vocês, ao nosso grupo de pesquisa e a todos que aqui participaram. Eu faço minhas as palavras da Regina, queria agradecer muitíssimo ao Jaime, à Lúcia e às equipes da Unifesp e da Unesp Assis, que pegaram esse touro na unha e fizeram um encontro maravilhoso. Então, realmente é uma pena que a gente não possa sair para tomar um trago e se embebedar de vez, mas fica prometido para a próxima vez que a gente se encontrar. Vocês estão de parabéns, foi um encontro muito estimulante, eu acho que a gente manteve bem a tradição, né, do bom debate e do estímulo aos estudantes de graduação e de pós, e do encontro de pessoas de diversas vertentes do estudo da escravidão no Brasil, e também com o diálogo internacional. Então, muito obrigada. A palavra está franqueada a todos. Gostaria de ressaltar a qualidade da iniciação científica que fez com que os avaliadores quisessem que a gente fizesse mais uma premiação. Queria lembrar que a Beatriz iniciou esse trabalho aí, ele funcionou muito bem, a gente está muito feliz. E como vocês viram, é o Brasil Meridional, mas dialogando com outras áreas do Brasil e com outros trabalhos. A palavra está franqueada a todos. Se eu perguntasse, ele ia dar uma desculpa, sabe? Oi? Desculpe, gente. Evaldo, fale mais alto, por favor. Por favor. Ops, acho que... Teve algum problema de conexão. Que pena. Enfim, que são essas coisas mesmo que a gente não vem se acostumando, porque nunca vamos nos acostumar com isso, né? Enquanto as conexões à internet viraram produtos de primeira necessidade, né? Então, eu quero dizer que é muito bom ouvir os colegas, ter de vocês essa avaliação. A gente fez, de fato, um esforço para manter, sobretudo, a regularidade do encontro, a periodicidade, a boa tradição que vocês legaram a esse 10º encontro, né? E, enfim, eu estou me lembrando do James Green em Recife, em 2019, dizendo alguma coisa assim, tem uma expressão em português tão boa que é desculpa qualquer coisa. Eu vou fazer minha essa expressão, desculpa qualquer coisa, no que se referiu a eventuais problemas técnicos, eventuais, sei lá, confusões com nomes, com instituições que a gente, porventura, tenha trocado. Não foi por mal, foi mesmo pelo excesso de contribuições, o que é muito bom, quer dizer, e é muito bom também saber que a tradição desse encontro já é tão bacana e consolidada que na versão virtual a gente conseguiu, né, mesmo fazendo em 3 dias e com uma agenda lotadíssima,
manter mais ou menos a média de trabalhos inscritos que os últimos encontros vinham conseguindo fazer. Então, eu agradeço muitíssimo por tudo, pela presença de todos e espero, como eu disse ao Javier, né, dar notícias sobre os desdobramentos, porque o encontro acaba aqui hoje, mas nós temos bastante tarefa pela frente, né, de começar trabalhos e publicações, enfim. E é isso, estou bem feliz. Estou bem cansado, mas bem feliz também. Sim, sim. Obrigado. Ivana, quer falar alguma coisa, Ivana? Vou abrir aqui rapidinho para dar um oi para vocês. Eu confesso que eu estava muito em dúvida se eu ia mandar o trabalho, porque a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo, né? E muito desanimada porque a gente não vai estar se vendo, né? Que é tão bom a troca para além do momento da sala ali, todo aquele entorno, né? Os passeios que chamam a atenção para a escravidão, né? Para a presença escrava e africana e do racismo também, né? Indo além das salas de debate, exatamente. Então, é um encontro que é o terceiro que eu participo. Eu espero, eu já perguntei até aí no chat aonde é o próximo. E, enfim, foi muito bom ter optado por inscrever e gostei muito de estar com vocês. E eu achei, assim, muito bem organizado, sem rasgação de seda. Eu acho que foi super bem organizado. Nesse ponto, é isso. Obrigada a vocês e parabéns pra gente, né? Eu não posso fazer isso que eu quase ia fazer. Quer dizer, a Ivana, ao falar da organização, me lembrou que tanto eu como Lúcia tivemos um apoio luxuoso, um auxílio luxuoso dos nossos estudantes de graduação. Sem eles, nada aconteceria. Nada. E eu quero agradecer em particular o grupo do PET História, da Unifesp. Eu acho que muitas universidades brasileiras têm a experiência de manterem grupos PET. A gente sabe o quanto eles são valorosos e quanto, neste caso, né, neste encontro, em outros que a gente tem feito na Unifesp, como eles são viabilizadores mesmo do trabalho, porque nos auxiliam, porque são muito melhores do que eu, por exemplo, muito melhores que nós. Problemas informáticos. Eles dominam os problemas da informática, eles nos ensinam. Eu nunca me canso, eu nunca deixo de me surpreender com uma demanda que às vezes eu tenho e encaminho a eles, pensando eu mesmo não faria isso que não sei, mas eles vêm com uma resposta boa e eu quero agradecê-los de público aqui, porque eles foram, de fato, muito valorosos. Tá bem? Eu queria agradecer também aos meus meninos da Unesp, e que não temos PET, mas é importante. E mais do que isso, a possibilidade de um ano, dentro de um contexto tão difícil, tão ruim, a gente agradece a presença de vocês. Esse encontro ele é condensado em 3 dias para que todos participem, mas a gente sabe o custo físico desse encontro de vocês. Todo mundo aqui encolhidinho, assistindo, mas, por outro lado, nossa alegria de sempre ver as salas e as pessoas e as perguntas, e a todos os nossos colegas que nos ajudaram coordenando as mesas, fazendo as questões. Isso é muito importante. Essa é uma questão que Regina e Beatriz nos lembraram dos textos, das pessoas terem os textos para poderem já virem com as perguntas, e a gente agradece essa dica, que é um diferencial, de fato. Então, é só agradecimento mesmo. Ninguém mais? Vamos beber, gente, mesmo que seja sozinho, vai. Abraços em todos, obrigado. Espero ver todo mundo ao vivo em breve, tá bom? Até mais, então, gente. Tchau. Javier, mais uma vez, muitíssimas graças. Obrigado, Javier.